maravilloso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 5, en el que aparece un nuevo valor en el mercado de Londres. Al dejar Londres, Phileas Fogg no sospechaba, sin duda, el gran estrépito que provocaría su partida. La noticia de la apuesta se extendió primero por el Reform Club, produciendo una verdadera conmoción entre los socios del respetable círculo. Luego, del club pasó a los periodistas, y a través de estos a los periódicos, y de los periódicos al público de Londres y del Reino Unido. El tema de la vuelta al mundo se comentó, se discutió, se analizó con la misma pasión y el mismo ardor que si se tratase de otro nuevo asunto Alabama. Unos se decidieron por Phileas Fogg, otros, que pronto formaron una mayoría considerable, se pronunciaron en contra. Realizar la vuelta al mundo, de otra forma que en teoría y sobre el papel, en tan poco tiempo y con los medios de comunicación disponibles, era no solo imposible, sino insensato. El Times, el Standard, el Evening Standard, el Morning Chronicle y 20 periódicos más de amplia difusión se declararon en contra de Fogg. Tan solo el Daily Telegraph lo defendía hasta cierto punto. Phileas Fogg fue tratado como maniático y loco, y a sus colegas del Reform Club se les criticó por haber aceptado una apuesta que demostraba la debilidad de las facultades mentales de su autor. Se publicaron sobre el asunto artículos extraordinariamente apasionados pero lógicos. Ya se sabe el interés con que se tratan en Inglaterra todas las cosas relacionadas con la geografía. No había lector, cualquiera que fuese su clase social, que no devorase las columnas dedicadas al caso de Phileas Fogg. Durante los primeros días, algunos espíritus audaces, mujeres especialmente, se inclinaron por él, sobre todo cuando el Illustrated London News publicó su retrato tomado de la fotografía depositada en los archivos del Reform Club. Algunos opinaban: «Y después de todo, ¿por qué no? Cosas más extraordinarias hemos visto». Estos eran generalmente lectores del Daily Telegraph, pero pronto se advirtió que hasta este periódico comenzaba a enfriarse. En efecto, un largo artículo publicado el día 7 en el Boletín de la Real Sociedad de Geografía trataba la cuestión bajo todos sus aspectos y demostraba claramente la locura de la empresa. Según el artículo, todo estaba contra el viajero. Obstáculos humanos y obstáculos de la naturaleza. Para triunfar era preciso admitir una coincidencia milagrosa de las horas de salida y llegada, coincidencia que no existía ni podía existir. En Europa, donde las distancias son relativamente cortas, se puede contar con cierta regularidad en las llegadas y salidas de los trenes, pero cuando se necesitan 3 días para atravesar la India y 7 para Estados Unidos, ¿podían fundarse sobre su puntualidad los elementos del problema? Y los accidentes de las máquinas, los descarrilamientos, los choques, los temporales, la acumulación de nieve, todo ello, ¿no se opondría a las pretensiones de Phileas Fogg? En los vapores, ¿no podía encontrarse en invierno expuesto a los huracanes o las nieblas? Es quizá extraño que los buques más veloces de las líneas transoceánicas experimenten retrasos de 2 o 3 días, y bastaba con solo un retraso, con uno solo, para que la cadena de comunicaciones sufriera una ruptura irreparable. Si Phileas Fogg faltaba, aunque solo fuese por unas horas a la salida de un vapor, tendría que esperar al siguiente, y por este único motivo, su viaje se vería irremediablemente comprometido. El artículo produjo gran impresión. Casi todos los diarios lo reprodujeron y las acciones de Phileas Fogg bajaron considerablemente. Durante los primeros días que siguieron a la partida del gentleman, se habían apostado importantes sumas en torno al éxito de la empresa. Sabido es que el mundo de los apostadores en Inglaterra es más inteligente y elevado que el de los jugadores. Apostar forma parte del temperamento inglés. Por eso, no solo los socios del Reform Club concertaron apuestas considerables a favor o en contra de Phileas Fogg, sino que también participó en el movimiento gran cantidad de público. Phileas Fogg fue inscrito como un caballo de carreras en una especie de studbook. Se convirtió a sí mismo en valor de bolsa que fue inmediatamente cotizado en el mercado londinense. Se pedía y se ofrecía el Phileas Fogg en firme o a plazos y se hicieron grandes negocios. Pero 5 días después de su partida, el artículo del Boletín de la Sociedad de Geografía hizo aumentar las ofertas. El Phileas Fogg bajó. Se ofrecía por paquetes, primero a 5, después a 10.
Finalmente, no se le tomaba más que a 1 por 20, a 1 por 50 y a 1 por 100. Solo conservó un único partidario, fue el viejo Lord Albemarle, paralítico. El respetable caballero, clavado en su sillón, habría dado su fortuna por poder dar la vuelta a la Tierra, aunque hubiera sido en 10 años, y apostó 5.000 libras en favor de Phileas Fogg. Cuando además de la locura del proyecto le demostraban su inutilidad, se limitaba a responder: Si la cosa es posible, mejor que sea un inglés el primero que lo haga. Entretanto, los partidarios de Phileas Fogg eran cada vez más raros. Todo el mundo, y no sin razón, se volvía contra él. Ya no lo tomaban más que a 1 por 150 o por 200, cuando 7 días después de su partida, un incidente completamente inesperado hizo que no se le quisiera a ningún precio. En efecto, aquel día a las 9, el director de la Policía Metropolitana recibió un despacho telegráfico redactado en los siguientes términos: Suez a Londres. Rowan, director de Policía, Administración Central, Scotland Yard. Sigo ladrón de banco Phileas Fogg. Envíen sin tardanza orden de arresto a Bombay, India inglesa. Fix, detective. El efecto de este despacho fue inmediato. El honorable caballero desapareció para dejar sitio al ladrón de billetes de banco. Su fotografía, depositada en el Reform Club con las de sus colegas, fue examinada. Reproducía, rasgo por rasgo, el hombre cuyas señas habían sido determinadas por las pesquisas. Todos recordaron lo que tenía de misterioso la existencia de Phileas Fogg, su aislamiento, su partida repentina, y pareció evidente que este personaje, pretextando un viaje alrededor del mundo y apoyándolo en una apuesta insensata, no perseguía otra finalidad que despistar a los agentes de la policía inglesa. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.